Muy buenas, profesor. Tardes, días, noches, el momento que estén en este video. Soy el Anillo Torre Gaspar, con mi compañero Bruno, Feliciano y Villit. A continuación vamos a presentar el trabajo que hemos llevado haciendo todo el ciclo. A continuación, mi compañero Feliciano pasará con la introducción. Ya, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el impacto en la pandemia del COVID-19 en la parte de operatividad y de la demanda del transporte público en Lima en el 2020 y 2021. Un poco del contexto de la pandemia representó una crisis sanitaria e impactando severamente en el transporte público durante el periodo 2020-2021. Ello significa en la operatividad y demanda del transporte unas restricciones impuestas por el Estado. Las tarifas públicas se elevaron, reduciendo también la demanda significativa de los usuarios. En conclusión, la recurrencia del transporte público dependía de estrategias innovadoras para la búsqueda de soluciones de bioseguridad. Ese es un contexto. La introducción. En la pandemia del COVID-19 representó la mayor crisis sanitaria experimentada por Latinoamérica y el mundo, y fueron ciudades los principales espacios de propagación del coronavirus. Perú se encontró entre los países latinoamericanos más afectados, pues hasta en abril de 2021 registró 1.800.000 casos de COVID-19 y 62.000 casos de fallecidos, uno por cada virus. Ello representó el 5,68% de cifras del Perú, que se registró como en la segunda tasa de mortalidad más alta en la región latinoamericana, por ende muy debajo de Brasil, y decimocuarta en la escala mundial. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en todos los aspectos de la vida, incluyendo el transporte público, y en el periodo del 2020-2021 en las redes de transporte público enfrentaron desafíos significativos. En el contexto se han producido cambios, adaptaciones y desafíos que han transformado la forma en que nos movemos y nos desplazamos en las ciudades. ¿Cómo afectó la pandemia de COVID-19 a la operatividad y demanda del transporte público de Lima durante el periodo de marzo del 2020 al de 2021? Atendiendo a este interrogante, se busca mostrar el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha provocado una disminución significativa en la demanda del transporte público en Lima en los años 2020, 2019, 2021. El temor del contagio y las restricciones de movilidad impuestas por el Estado durante la pandemia han llevado a un aumento del uso del transporte alternativo. Damos pase al compañero Bruno para que siga con la redacción. Gracias, Feliciano. Profesor, mucho gusto. Mi nombre es Bruno Teixeira, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica. Ahora le voy a presentar un poco de lo que ha pasado relacionado con la pandemia de 2019 en sus impactos, cambios y adaptaciones, que ha empezado del año 2020 hasta 2021. Bueno, profesor, como primer punto, el autor Paul Hudsonia ha publicado un artículo en el año de 2021 del cual él busca mostrar el cambio que ocurrió durante la pandemia del COVID-19, un virus que nos afectó no solamente el pueblo de Lima, pero toda la nación de Perú, y también provocó demasiadamente por parte del transporte público. La pandemia del COVID-19 empezó del año 2020 y se propagó a partir enseguida del 2021. Se supuso un antes y un después en toda la nación. Así trajo consigo también el pánico de la población, ¿no? Pues era el temor de ser contagiado por una enfermedad de lo que poco se conocía y que tampoco no había cura. Bueno, el daño del COVID-19 se hizo inspirar en diversos sectores. Uno de ellos, principal que estamos comentando hoy, sería el transporte público, del cual afectó tanto su operatividad como también su demanda. Con ello también llegaron nuevas leyes impuestas, ¿no? Por el Estado para intentar minimizar el contagio del COVID-19. Y bueno, empezando entre unos de los requerimientos del Estado fue el uso de mascarillas,
el distanciamiento social y también aplicando la ventilación forzada, ¿no? Sobre todo los espacios públicos y también espacios privados. Y bueno, aparte también, ¿no? En el caso de las combis y por general donde suele una persona estar pegada lado a lado, ¿no? Aplastada, amontonada uno a otros, también se ha derivado que tenga un distanciamiento social, ¿no? Bueno, enseguida vinieron muchos cambios, ¿no? En todos los vehículos, teniendo que formar nuevos cambios entre ellos para cumplir con las normativas impuestas. Si querían seguir operando, tenían que implementar controles de bioseguridad, como una mejor higiene, como el uso del alcohol y gel, ventilación forzada, como hemos comentado, ¿no? Tener todas las ventanas de los transportes públicos abiertas, la desinfectación diaria y la reducción del aforo también fue algo que ha afectado bastante, que tenía un número reducido de personas que era permitido que puedan entrar. Y esos cambios tuvieron que acontecer, ¿no? Para que las operaciones pudiesen seguir adelante. Fue lo que evitó que algunas empresas tuviesen que cerrar, si bien que muchas empresas terminaron cerrando, como el ocurrido. Bueno, a su vez surgió un punto de vista con el medio de transporte para el ojo público, ¿no? Siendo que los colectivos, como los metros, donde el riesgo de contagiarse a pesar de los cambios aún eran altos. La bicicleta, bueno, fue algo que fue adquirido como un escenario muy importante, dando la oportunidad a las personas de tener un medio de transporte también más seguro, ecológico y también deportivo, que les beneficiaría también la salud. Y algo que también el uso de bicicletas ha rebajado la reducción del uso de transportes públicos. Muy bien, Bueno, ahora le dejaría mi toca a parte nuestra para la compañera. compañera Ingrid ahora. Ok. Me presento, mi nombre es Brigitte Ingrid, estudio la carrera de psicología y hoy voy a explicar el argumento 2, el impacto económico en los transportes públicos. Como segundo punto, la pandemia de COVID-19 impactó profundamente el transporte público entre 2020 y 2021, afectando tanto a usuarios como operadores y la economía en general. En Lima, el servicio de autobuses, el más usado, se restringió debido al miedo de contagio, afectando las ganancias de la empresa, de empresas. Dicho por Seminario Unzueta en 2020. El confinamiento y el teletrabajo llevaron a muchas personas a usar vehículos propios, reduciendo drásticamente los ingresos del transporte urbano, dicho por DAIR 2020. Los transportes públicos, al ver el riesgo y poco pasajeros, subieron las tarifas. También lo hicieron por los nuevos implementos de higiene que implementaron en su carro o en su autobús. Las empresas enfrentaron pérdidas económicas, recortes de servicio y personal. Además, la reducción en la eficiencia del transporte público impactó negativamente la conectividad económica y social de las ciudades, afectando a trabajadores, negocios informales y la productividad general. El gobierno implementó subsidios para mitigar estas pérdidas, pero excluyeron ciertos servicios como el metropolitano. Le doy la palabra a mi compañero Andy para culminar con la conclusión. Muy buenas, me presento nuevamente. Soy Anillo Torre Gaspar de la carrera de Ingeniería Industrial. Y como verá, profesor, como ya yo comentó mi compañero Bruno, mi compañera Ingrid, mi compañero Feliciano, acerca del contexto y argumentos de los cambios, adaptaciones y demás que vino por el grupo del COVID, puede llegar como una conclusión general que la pandemia de COVID-19 causó una crisis sin precedentes, nunca antes vista en el transporte público de Lima entre marzo de 2021, dejándose que el temor al contagio del virus y las restricciones de movilidad redujeran drásticamente la demanda y actividad del sector de transportes, afectando gravemente las ganancias de las empresas que manejan estas mismas. Y aunque se implementaron medidas de higiene, estas irremediablemente terminaron por aumentar los costos operativos. Los ciudadanos como nosotros se enfrentaron a mayores costos de movilidad y optaron por alternativas como taxis y bicicletas, intentando agravar la situación financiera de los operadores del transporte público. Los subsidios y las medidas de seguridad, como una mejor ventilación, uso de mascarillas y reducción de pasajeros, ya sabes que por lo general, como dijo el compañero Bruno,
los COVID se agrupan muy pegados, tuvo que llegar higiene social. Y obviamente también limpieza en los vehículos. Todo eso fue esencial para mantener la prioridad del sistema, para que siguiera funcionando, y porque si no, seguiría su prioridad, se daría simplemente. Y aún así, aquello no pudo simplemente suplir las prioridades económicas. Y como última nota, la recuperación del público de Lima tuvo que depender de una vacunación masiva, la famosa masiva, la famosa cura para el COVID-19, la vacuna, que se lleva a cabo los ciudadanos. Un apoyo económico continuo y acciones generadas para poder regresar a un servicio seguro y eficiente. Podemos decir que esta pandemia subrayó nuestra necesidad como ciudadanos de un sistema de transporte más resiliente y sostenible preparado para futuras contingencias como lo fue esta pandemia. Muchas gracias, profesor, por haber visto nuestro video. Que tengan una buena noche, días o tardes, en el que vea este video. Muchas gracias.